meditaba en todo lo que el Espíritu Santo hace en medio de lo sencillo, en medio de donde simplemente entendemos que delante de Dios no hay jerarquías, ni títulos, ni teología, ni posturas, sino cuando simplemente nos abrimos al entendimiento de que sin Dios no soy nada, suceden cosas maravillosas. La palabra que voy a predicar hoy, el mensaje que voy a llevar, salió de todo lo que compartíamos el miércoles en la reunión que tuvimos. Vamos a hablar de las heridas invisibles. Que hay una parte de nosotros que se resiste a morir. Hay una parte de esa vieja criatura de nosotros que persiste en tratar a esas heridas invisibles, y tendríamos que definir qué es una herida. Encontré que una herida es una lesión normalmente sangrante que se produce en los tejidos exteriores del cuerpo como consecuencia de un corte, de un disparo, de una presión, de un roce, etc. Pero también, así como definen una herida de esta manera, también define la herida como algo sinónimo de pena o daño moral. Y cuando hablo de heridas invisibles, precisamente deseo hacer referencia a esas lesiones, entre comillas, que aunque externamente no se ven, se producen dentro del alma y dejan secuelas, marcas que son difíciles de borrar. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y vamos a llegar a este versículo. Volvió y apareció. Sí. Dice, ya lo tenemos, Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, y mira cómo define vuestro ser. ¿Qué dice? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de irreprensible, está hablando intrínsecamente de santidad. Pero vamos a detenernos en la descripción que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Tesalónica acerca de cómo estamos compuestos nosotros. Tenemos una parte espíritu, que es esa chispa de Dios, es el don de Dios, es la vida de Dios en nosotros. Tenemos el alma, tenemos el cuerpo. El cuerpo va a morir tarde o temprano, pero el alma, que es donde se contienen nuestras emociones, el alma, que es donde está nuestra identidad particular, individual, el alma, que es la razón de ser de nuestra conversión. El Señor Jesucristo no murió en la cruz para darnos más bienes materiales de lo que nosotros podíamos alcanzar con nuestro trabajo. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. O sea que Dios bendice el trabajo de sus hijos. Y el que trabaja y se proyecta y se esfuerza y es constante y es íntegro, por supuesto que va a recibir bendiciones de Dios. Listo. Pero la razón de ser del sacrificio de Jesús es precisamente para salvar nuestras almas. El alma es eterna. El espíritu, que es la chispa de vida de Dios en nosotros, cada vez que alguien muere, eso vuelve automáticamente a Dios. El alma
nuestra identidad como persona aquí en la tierra, donde están nuestros sentimientos, donde están nuestras emociones, donde está nuestro carácter, donde está nuestra identidad particular. El alma depende de las decisiones que tomamos nosotros aquí, hacia dónde va. El alma tiene destino eterno, o a vida eterna con Cristo, o a condenación eterna, pero el alma es eterna. Y el apóstol Pablo hace esta salvedad hablando de que el Dios de paz santifique por completo. O sea, cuando nosotros vinimos a Cristo, en nosotros empezó un proceso a gestarse, y hemos aclarado muchas veces, ese proceso es de adentro hacia afuera. Si mi proceso empieza de afuera hacia adentro, empecé mal. Porque el proceso del Espíritu Santo es de adentro hacia afuera. ¿Qué es lo primero que el Espíritu Santo produce en nosotros? Arrepentimiento. La primera señal de que el Espíritu Santo vino a nosotros es que produce arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el que nos permite acceder a todas esas bendiciones que representa vivir una vida apartada para Cristo. Ahora, las heridas del cuerpo, Pablo dice, espíritu, alma y cuerpo, listo. Las heridas del cuerpo pueden dejar cicatrices, pueden dejar huellas, pero eventualmente a uno le cortan un brazo y la herida cicatriza, ¿sí o no? Queda el muñón, queda la cicatriz, pero al final termina cicatrizando. El tema es que no hay un antibiótico que restaure o cicatrice las heridas que se producen en el alma. Las heridas del alma no se ven, se sufren. Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿A dónde se fijan las raíces de amargura? ¿En el cuerpo o en el alma? Están en el alma. Y fíjate que el escritor habla de que la raíz de amargura no solamente afecta al que tiene la raíz, sino a los que rodean al que tiene la raíz de amargura. Y vamos a ver en la Biblia un personaje que experimentó heridas en el alma. Vamos a hablar de la vida de alguien que nos deja una tremenda enseñanza, porque recibió golpes de las personas que no debió recibir, que no debía recibirlos, daño de los que no debieran dañarlo sino protegerlo, pero al final vimos la mano de Dios en él. Dios le bendiga, hermana Ludis. Génesis capítulo 37, versículo 2 al 4. Génesis 37, versículo 2 al versículo 4. Bienvenida, hermana Enalba, hermano José. Dios les bendiga a todos. Génesis 37, ya lo tenemos. Versículo 2 y 4 habla este pasaje acerca de la historia de José. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. ¿Y qué pasaba?
no podían hablarle pacíficamente. Aquí hay dos cosas. Aborrecer es desechar a una persona. Aborrecer a alguien es desear que esa persona cada vez que lo vea que desaparezca, que se muera. Y adicionalmente dice la Biblia que no podían hablarle pacíficamente, o sea que cada vez que se dirigían a José era para dañarlo, era para agredirlo, era para maldecirlo, era para tratar de hacerle sentir el desprecio que le tenían. Ahora, un joven de 17 años estaba apacentando las ovejas, 17 añitos. Es evidente que este maltrato no era nuevo. Este maltrato no era nuevo. Los hermanos mayores, porque al final eran hermanos, que eran hijos de mujeres diferentes a la mamá de José, pero en ese momento, para la época patriarcal, los hijos de la concubina, los hijos de la esposa, eran hijos. O sea, ese que bastardo, el contexto legal que hubo. No, estos eran hijos de Jacob. Pero fíjate, bienvenida hermana Norma, cómo aquellos, a raíz del trato que el papá le daba a José, decidieron, porque al final, aborrecer a una persona es una decisión. Maldecir a una persona, tratarla mal es una decisión. Ellos tomaron la decisión de dañar a José. Violencia emocional. ¿Cómo se puede sentir una persona que cada vez que su familia, los que lo rodean, se dirigen a él, sea para maldecirlo o para dañarlo? ¿Cómo se puede sentir alguien así? ¿Cómo se puede sentir una persona que no ve a su mamá o a su papá y que cuando la ve o lo ve, lo único que salgan de esa persona sean maldiciones, resentimiento, palabras que no son de bendición? ¿Cómo se puede sentir un esposo o una esposa que su esposo o su esposa, las únicas palabras que tiene hacia él o hacia ella son de recriminación, de reproche, de cuestionamiento, de maldiciones? Todo esto produce un efecto y es lo que es la parte de la violencia emocional. Pero también había una violencia física. Génesis 37, versículo 18 al 20, dice que cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarlo. Tú no vas a matar a una persona a control remoto. Cuando conspiras para matar, vas a agredir físicamente a una persona. Dice, conspiraron para matarle y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. La burla. Estaban haciendo burla. Mire, en el ministerio, una de las cosas que afecta al ministro, porque nos afecta, es la burla que hacen de nosotros. Recuerdo que cuando el Señor nos llamó al ministerio, del sitio donde nosotros salimos cuando nos congregábamos, cuando empezamos en el Evangelio, en vez de orar para que Dios nos bendijera y que si era de Dios el ministerio, Dios nos respaldara, empezaron fue a burlarse de nosotros, a burlarse de uno. Ahora Dios es que le habla. A mí me lo dijeron en mi cara. Dios te habla a ti porque a mí no. Me dijo una persona que era líder cuando yo llegué a esa congregación y que en vez de pensar en que sus palabras podían hacerme daño, estaba pensando en cómo dañarme para hacerme sentir mal. La burla hace daño. Pero al final la burla termina siendo la exteriorización del corazón de alguien que se siente frustrado. Cuando la gente se burla de ti,
Lo que te está diciendo, ojo, el mensaje que realmente te está diciendo es que sabe que lo que tú tienes y lo que tú eres es superior a lo que Él es y a lo que Él tiene. Cuando la gente se burla de ti, es eso. Están tratando de hacerte sentir mal porque ellos se sienten mal, sino que no dan para aceptar que no están bien. Ahí viene el soñador, dijeron de José. Estaban burlándose del don que tenía José. Y fíjate que dijeron, ahora pues, vengan y matémosle y echémoslo en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Miren, algunos dicen que el problema con José era por la túnica de colores, pero esa es la parte externa. Pero lo profundo no era por la túnica de colores, era por el don. Era por el don, es que aquí está. El problema era que José soñaba y ellos no, que Dios le revelaba y ellos no, que José tenía algo especial y ellos no. Pero eran hijos del mismo Jacob, todos debieron recibir la misma instrucción. El tema es, ¿qué culpa tiene un padre de que le dé los mismos principios a todos, pero que uno decida hacer lo que le da la gana? Eso no es culpa del padre, eso es una decisión personal del hijo. Ahora bien, vendido por sus hermanos, vendido por los madianitas, esclavizado en Egipto, encarcelado injustamente cuando la mujer de Potifar dijo que él quiso abusar de ella. Todo lo anterior justificaría, según la psicología, que José fuera un psicópata antisocial. Según la psicología, hombre, se justificaba que José matara a 30 por el daño que le hicieron. ¿Cuántos esposos, cuántas esposas de hoy fueron los niños golpeados, maltratados y abusados del ayer? Vamos a mirar ese contexto. Porque es muy fácil juzgar, es muy fácil juzgar. La lengua parece que tuviera voluntad propia. La lengua dispara automáticamente cuando ve a alguien actuar de una o de otra manera y no se detiene a meditar que esa esposa o ese esposo está actuando de esa manera, es por algo. En física hay un principio que se llama acción y reacción, y esto al plano espiritual tiene una aplicación clara y real. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy aún sienten las heridas del alma abiertas y sangrantes de todo lo que recibieron cuando fueron niños? Porque es que no es fácil ser una niña o un niño y tener que experimentar batallas de adulto. No es fácil ser una niña y ser abusada por sus propios familiares. ¿Y qué decir del niño varón que en vez de caricias recibe golpes, rechazos, insultos, burlas? ¿Qué opciones tiene un niño al que, sin tener noción, sin saber por qué está en este mundo, los adultos que le rodean ya lo han declarado culpable de algo? Jesús nació con una marca de persecución y muerte sobre su vida.
Moisés, que es tipo de Cristo, nació con una marca que él no pidió. Tanto Moisés como Jesús, el líder político del momento, habían dicho que los niños varones que nacieran había que matarlos. ¿Qué culpa tiene una criatura que apenas abre sus ojos a la vida de nacer en un hogar donde hay maldiciones, conflictos, situaciones que se vienen arrastrando de generación a generación? ¿Qué opciones tiene ese niño? ¿Ser un amargado de por vida? ¿Fabricar murallas dentro de las cuales pueda esconder su dolor? Y cuando hablamos de muralla vamos a detenernos allí. El drogadicto tiene una razón de ser. El alcohólico tiene una razón de ser. El mujeriego tiene una razón de ser. Esas personas de temperamento áspero, agreste, agresivo, tienen una razón de ser. Las personas que tú ves aisladas de todo el mundo, que no permiten que nadie se les acerque, tienen una razón de ser. Y es más que evidente que detrás de un adulto al que vemos con esa apariencia de dureza, áspero en el trato, poco sociable y prevenido con todo lo que le rodea, es evidente que hay un pasado doloroso escondido detrás de esa muralla. Por eso decía, qué fácil es juzgar. Qué fácil es decir mi papá es una basura. Qué fácil es decir mi papá fue un bueno para nada, no sirvió para nada en mi vida. Eso es fácil decirlo. Y es posible que las acciones de nuestros padres hayan dado para que pensamos de esa manera. Fabricamos murallas. ¿Cuándo fue que estuvimos hablando nosotros? ¿El martes? El martes. Yo fui drogadicto 19 años. Eso lo sabe, yo lo he testificado muchas veces. Y justifiqué mi drogadicción por el odio que le tenía a mi papá. Claro. Y muchas veces dije, yo nunca voy a hacer lo que hizo mi papá. Y lo hice peor. El jueves. Lo hice peor. Superé en daño todo lo que mi papá había hecho. Y recuerdo que en medio de mis momentos de droga venía a mi mente el vacío que me representaba no haber tenido a mi papá al lado en los momentos que más necesité. En el momento que tuve un problema y que tuve que acudir a cualquiera de la calle, no estuvo mi papá. En el momento en que alguien me ofreció una bolsa de cocaína, qué bueno hubiera tenido un papá que dijera, no hagas eso, por ahí no es. En el momento en que me dijeron, necesito a alguien que sepa de números, y me fui de 16 años a La Guajira por 3 años al monte, qué bueno hubiera tenido un papá que hubiera dicho, no, usted no está en edad de irse para allá. Pero no lo tuve. Y ese pasado no lo puedo cambiar. Yo no puedo cambiar el pasado. Pero tampoco puedo desconocer que mi alma estaba herida. Y que encontré en las parrandas, en la drogadicción, en el alcohol y en todas las locuras que hacía, la manera de anestesiar el dolor que había en el alma mía. Por eso te digo, el drogadicto, el alcohólico, toda esta gente, toda esta lista, tiene una razón de ser. Ningún niño nace drogadicto.
Ningún niño nace homosexual. Ningún niño nace alcohólico. Ningún niño nace amargado. Los niños no nacen así. El entorno fabrica esas situaciones en el corazón de los niños. Y allí el porqué. La iglesia de Cristo debe enfocarse en restaurar familias. Porque restaurar familias es darle la oportunidad a niños de que crezcan sin heridas en el alma. Tú sabes lo que sufre un hijo o una mujer, una hija. La psicología habla del complejo de Edipo y del de Yocasta. El complejo de Edipo habla de la afinidad que el hijo varón tiene hacia la mamá, y el de Yocasta de la afinidad de la hija mujer hacia el papá. Una hija cuyo papá lo único que hizo fue engendrarla, pero nunca tuvo que ver con ella, es una hija que tiene marcas en el alma, que tiene heridas en el alma, y que sus actitudes desde lo natural se van a mover en la dirección de llenar el vacío que dejó el papá. ¿Y cómo lo va a llenar? La figura masculina, la figura paterna, ¿con qué la va a llenar, Caterine? Con hombres. Con hombres. Es fácil hablar. Qué fácil es decir, allá va una zorra. Eso es fácil decirlo. Está en la boca de los mismos cristianos. Decimos que lo último que se convierte es el bolsillo. Pienso que lo último que se convierte es la lengua. Porque la lengua la usamos para disparar constantemente. Allá va la otra zorra, ¿ves? 5 maridos ha tenido y el que tiene tampoco es de ella. Jesús le dijo a la mujer samaritana. Pero Jesús le dijo, yo no te condeno. Vete, pero no peques más. Porque cada vez que juzgamos a alguien, estamos pasando por alto. Un momento, hermana Debris. Estamos pasando por alto el contexto que esta persona debió haber vivido. Hermana Debris, dígame. De todas maneras, estamos hablando de la vida que hace la hombre. Exacto. Pero hemos todavía cristianos ya fundamentados en la palabra, que todavía son accionarios, son del mismo maltratado, de la misma... Allá vamos. Allá otra. Déjame llegar allá. Yo pienso que la gente, o sea, las nuevas criaturas no son perfectas, pero en la medida en que nosotros nos entreguemos, no vamos a pasarnos un tiempo. Amén. Gloria a Dios. Allá vamos. Tú y yo conocemos el caso de una persona, de un personaje, que Biblia sabe mucha Biblia. Teología, sabe mucha teología. Pero cada vez que habla, lo que refleja es que todavía le duele lo que vivió de niño. La nueva criatura, como dice usted, hermana Debris, no es perfecta, pero tiene a un Dios perfecto que está procurando por el Espíritu Santo ir sanando esas heridas del alma para propiciar en esa persona a alguien nuevo en todos los aspectos. En la medida en que tú entregues. no podemos decir siempre lo que buscamos, porque en la medida en que Dios haga, Dios quiere hacer el problema con nosotros. Es que allá vamos. Fuimos mi esposa, una ovejita que teníamos en su momento, y yo a visitar a alguien. Y estaban en una reunión de cristianos. Y el líder de ese grupo decía, es que Jesús deja de consumir droga por mí. Y nosotros nos quedamos como flop. ¿Cómo así?
Sí, es que si yo me dispongo, no soy yo. Si yo me dispongo, entonces son mi fuerza. Tiene que Jesús venir a dejar de consumir por mí. Yo dije, caramba, eso suena cómodo, porque entonces yo puedo seguir siendo medio drogadicto, porque Jesús aún todavía no ha dejado de consumir a través de mí. Cuando la Biblia nos enseña que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura y que las cosas viejas, todas tienen que pasar. Entonces, lo que dice la hermana Debris es algo muy profundo y que está sucediendo dentro de la iglesia de Cristo, porque encontramos hermanos y hermanas en Cristo que entiendo que realmente en su corazón anhelan a Cristo, pero que su alma aún está herida. Y salen de los brazos de un hombre a los brazos de otro hombre que Dios les mostró que ese iba a ser. Y entonces no, Dios se equivocó, con ese no es con otro. Y entonces no, Dios se equivocó, tenía un cortocircuito el Espíritu Santo y es con otro. Simplemente porque aún no han sanado el alma y están en Cristo, están caminando con el Señor, pero el tema es lo que dice la hermana Debris: yo tengo que disponer mi corazón. Dios no me va a obligar. O sea, si yo no acepto que soy drogadicto, yo no hubiera cambiado mi condición. Lo primero, y es lo que la Biblia nos enseña, y es que el que confiesa su pecado y se arrepiente alcanza misericordia. O sea, mientras yo no acepte que tengo un problema, yo no resuelvo el problema. El Espíritu Santo, decíamos ahora, lo primero que hace en nosotros es convencernos de juicio, justicia y pecado. Listo. Yo era un drogadicto que no aceptaba que era drogadicto. A mí me decían, tú eres un vicioso. Respeta. Vicioso es el que anda con el saco de basura en el hombro. Pero yo estaba en una condición en la que yo no podía salir un viernes o un sábado o un jueves o un miércoles si primero no iba a visitar al distribuidor, al jíbaro, como se dice, para ir a buscar la droga, y entonces sí, a ver qué voy a hacer. Era un dependiente. Pero yo no lo aceptaba, porque el estándar de la sociedad en el momento en que yo me movía decía que eso estaba bien. Ahora, todo tenía una razón de ser. Por eso digo, no justifico los 19 años de drogadicción que viví porque mi papá me haya abandonado. Yo no lo justifico, porque al final a otro le hubieran planteado lo mismo que me plantearon a mí, y otro dijo, no, gracias. Pero yo dije, sí, fue una decisión mía. A mí nadie me obligó a consumir cocaína. A mí nadie me obligó a prender un cigarrillo. Fue mi decisión. Pero detrás de esa decisión había algo más que se estaba moviendo. Había una puerta trasera que estaba abierta y a través de la cual solo entraba a mi vida cosas malas. En el fondo, detrás de ese hombre malo, yo me consideraba una lacra. Yo me veía al espejo, yo decía, yo soy una porquería. Yo me decía a mí mismo así. Pero detrás de ese hombre malo sucedían cosas que yo no entendía. Les voy a explicar. Yo veía a un perrito, a un perro muriéndose de hambre, que no podía caminar. Recuerdo que iba yo por el Paseo Bolívar un día, había un perro que se le cruzaban las patas de los huesos pegados, la piel pegada a los huesos, y yo empecé a llorar y yo no entendía. A mí me dolía la condición de ese perro, pero yo no aceptaba que me dolía. Yo veía a un anciano acabado en la calle y a mí se me salían las lágrimas. ¿Pero por qué? Entonces, detrás de la muralla que nosotros levantamos está la verdad que nosotros escondemos. Estamos dolidos, estamos heridos. Mire, el abandono marca.
Si hay algo que daña a un hijo, es cuando un padre lo abandona. Cuando una madre abandona. Yo al final, yo no esperaba que mi papá me diera cosas materiales. Yo hoy en día entiendo que un abrazo es más valioso que $1.000.000 de pesos. Porque terminamos cayendo en el contexto de que lo que no di en su momento, ahora lo doy con cosas materiales. Lo material no sana el alma. No sana el alma. Mire, yo no soy perfecto. Me equivoco todos los días. Cuando conocí de Cristo, el día que entendí que yo necesitaba a Cristo en mi vida, Miriam Molino, la difunta hermana Miriam Molino, estaba predicando en su programa del mediodía, oración de las 11. Mi esposa me había sacado una boleta para separarse de mí, tenía una cita en la comisaría de familia. Yo no sabía para dónde coger, qué hacer. O sea, en ese momento yo estaba peor que nunca. No me sentía hijo de nadie, porque mi papá me abandonó y mi mamá, aunque me crió en el abandono. ¿Por qué? Porque yo me crié como el hijo mayor de 4 hermanos que aprendió a conseguir dinero de manera ilícita, pero que me lo aceptaban en la casa, y eso me dio estatus, entre comillas. O sea, yo era el hijo bandido, pero era buen hijo porque llevaba dinero. Pero mi mamá nunca dijo: lo que estás haciendo está mal, hijo, cambia de dirección. Nunca. El día que no soportaba, en el estado en que yo llegaba, cogí una escoba y me la partí encima. Ya. Dios nos da la oportunidad de cambiar ese caldo de cultivo tan tóxico que está dañando hombres y mujeres en este tiempo. Por eso digo, tenemos que entender el contexto de muchas personas antes de entrar a juzgar y a condenar. Esa persona agreste, agresivo, irascible que tú ves, algo le está doliendo en el alma. Y esa es la máscara que utiliza para evitar que se acerquen a él. Un niño que fue maltratado, golpeado, juzgado por los pecados de sus papás, porque esa es la otra. Yo recuerdo que tenía yo 12, 13 años, el hijo mayor de la hija menor de mi abuela, la menor de 12 hijos. Cuando mi madre nace, el hermano mayor de ella dijo: ¿y tú para qué fuiste a parir esta cosa? O sea, mi mamá fue rechazada por sus propios hermanos. Y como ella no tuvo a Cristo en su corazón, lo que sembró y lo que regó y lo que diseminó fue lo mismo que aprendió. Por eso es que no podemos juzgar. Esa mamá agresiva, agreste, que lo único que saca de su boca es veneno, está dañada, está maltratada. Y de repente nosotros no tenemos las herramientas para ayudarla a sanar. Porque de repente la dañó un hombre. Y si ese hombre no ha ido a pedirle perdón y a tratar de restaurar el daño que hizo, eso no es culpa de nosotros. Pero yo recuerdo que la familia de mi mamá, a mí y a mis hermanos, nos veían como la escoria de la familia, porque éramos los hijos de la rechazada de la familia. Y el día que tomé una actitud con respecto a una situación que hubo en casa, los hermanos mayores de mi mamá, mis tíos, vinieron y dijeron: ya está bueno, este puede pagar cárcel, porque defendía a mi abuela. O sea, qué complicado es para un niño nacer en medio de una sociedad donde lo juzgan
por ser niño. Donde nació con una lápida en el pecho por ser el hijo de fulano de tal. ¿Qué culpa tiene un niño de ser hijo de quien es? ¿Qué culpa tiene un niño de nacer en un hogar donde su papá tiene un pasado y su mamá tiene un pasado? Ese niño no tiene culpa. Y la sociedad hoy condena al adulto que fue ese niño, sin mirar que la misma sociedad fabricó lo que soy. Cuando tenía 13 años me tocó hacerme cargo de mi mamá y 3 hermanos más. O sea, a los 13 años me tocó ser el hombre de la casa. No era el tiempo. No era el tiempo. ¿Y qué sucede cuando un niño se salta los procesos? ¿Qué sucede, Andrea? ¿Qué sucede, hermana Debbie? ¿Qué sucede cuando un niño se salta los procesos? ¿Qué sucede si tú, teniendo 9 años, te hubiera tocado salir a buscar cómo resolver? El panorama cambia. ¿Por qué? Porque ese niño está llevando sobre sus hombros ahora cargas de adulto y no está capacitado mental ni psicológicamente para una responsabilidad de ese tamaño. Niños levantados en hogares donde la violencia, el desamor y los conflictos son el pan diario, se convertirán en adultos dañados. Cuando yo miro este contexto, y yo le comparto a usted esto hoy, para que usted, si está viviendo una situación con un familiar, con un papá, con una mamá, con un abuelo, pueda entender que la actitud de tu papá es el producto de un daño de su pasado. Que la actitud de tu mamá es el producto del daño que ha recibido en su pasado. Que no se justifica, sí, pero ¿cómo se lo haces entender? Lucas, capítulo 6, versículo 45. Tampoco nos vamos a ir al extremo. Es que mi papá me cogió y me regañó y me pegó porque me encontró tirando piedra en la esquina. No, oye, ven acá. Ya eso es disciplina, eso es otra cosa. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sale de la boca de una persona indica qué es lo que tiene en su corazón. Pero hay que interpretar lo que está diciendo. Mire, yo no puedo, hablemos de mí, justificar que como mi papá nunca me dio un abrazo, yo no puedo abrazar a mis hijos. Que como mi papá nunca me dijo, te amo, hijo, yo no le puedo decir a mis hijos, te amo, hijo. Yo no puedo justificarme en eso, pero puedo entender lo que viví. Y quizás puedas entender lo que alguien cercano a ti está viviendo en este momento. Está enfermo o está enferma. Tiene el alma herida. Tiene el alma marcada. Todos hemos estado dañados, todos. Todos merecíamos un juicio. Ahora yo pregunto, ¿es justo que nuestros hijos carguen con nuestras heridas? ¿Es justo? ¿Es justo que ellos repliquen el molde dañado en el que nos fabricaron a nosotros? ¿Es justo? ¿Qué culpa tienen tus hijos
del maltrato que te dieron tus padres. ¿Qué culpa tienen? ¿Es justo transferir a tus hijos tus heridas invisibles? No es justo. Ese pelado es una carilla. Ya cada vez que escucho eso, a mí se me encoge el corazón. Porque el que no ve a un hijo como bendición, no merece ser papá. El que no ve a su hijo como una bendición que Dios le está dando y como la oportunidad que Dios le está dando de ser diferente, no merece ser papá. Tú no puedes maldecir a tu hijo. Es que ese pelado yo no me lo soporto. Ah, pero sí te soportaste los 15 minuticos de placer que creíste que no tendría consecuencias. Todo tiene consecuencias en esta vida. Ese pelado no sirve para nada. Esta es una porquería. No, entonces van donde la mamá. Mira, el hijo tuyo, ahí está la porquería de hijo tuyo, lo que tienes. Oye, pero si también es tuyo, es una parte tuya, ahí está tu porquería también reflejada. Eso. Un hijo que escucha de su papá o de su mamá decir: qué porquería de hijo eres. Mire, yo escuché el día que mi madre me dijo: no sé por qué no apreté las piernas para que tú no nacieras. Ese día mi corazón se explotó, ¿sabes? Porque eso es fuerte. Pero ella no estaba en la capacidad de entender que ese mal hijo que era yo tenía una razón de ser. Y que eso que ella estaba diciendo en su ignorancia era el fruto de las heridas que tenía en el alma. Hoy a los niños se les transfieren los problemas de los adultos. El papá es un sinvergüenza, degenerado, irresponsable, y al pelado lo cogen y dicen igual al papá, es una porquería igual que su papá. Y terminan desechando la responsabilidad que tienen para darle un giro a la crianza de sus hijos. Ser papá y ser mamá es una responsabilidad muy grande, sí es cierto, pero también es un privilegio. Todo el mundo no es papá, todo el mundo no es mamá. Cualquiera engendra, no todos crían. Ay, tener que levantarme yo en la mañana a hacerle desayuno a ese pelado para el colegio, si igual es un flojo. Oye, pero aterriza. Dios te está dando la oportunidad de romper el molde en el que tú te has levantado creyendo que tu vida es normal. A ti te pesa educarlo porque tú estás mal educado. Ahora, el proverbista dijo: el hierro se afila ¿con qué? Y el hombre. Las actitudes de tus hijos, muchas veces cuando estamos en Cristo, aclaro, puede ser parte de ese esmeril con el que Dios nos está tratando. Eso cuesta aceptarlo. Porque nuestros hijos muchas veces son el espejo de lo que nosotros somos. Yo me siento bien cuando le dicen a Andrea: tú eres igualita a tu papá. Wow. Para bien. Pero también entiendo que hay algo allí que también debo cambiar. ¿Ya? Y que mientras estamos en esta tierra, nunca se será tan viejo como para no aceptar que nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado como hijos y nos hemos equivocado como padres. ¿Qué vamos a hacer? La psicología nos puede brindar herramientas para entender lo que está pasando.
Pero para una sanidad del alma, la psicología no basta. Isaías 53. Vamos a dar un salto en la historia. Versículo 3 al versículo 5. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Isaías 53, versículo 3 al 5. ¿Ya lo tenemos? Hablando de Jesús, dice: despreciado y desechado entre los hombres. Ahí está. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Gracias, hermano José. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. No se dice sus llagas, sino su llaga, porque a él lo convirtieron en una llaga. Cuando dice que no se halló parecer en él, fue que a Jesús lo desfiguraron totalmente. El rostro, todo su cuerpo sangraba, la espalda, las costillas estaban expuestas. Ya eso hasta la misma ciencia lo ha verificado. Él fue convertido en una llaga. Él recibió el castigo que merecían nuestros padres y que merecíamos nosotros. ¿Por qué? Para darnos una oportunidad nueva. Proverbios 28:13 dice: que confiesa su pecado y se arrepiente, alcanza misericordia. Javier. Claro, cuando hace la confesión exacta de fortificar a unos palabras, hay una doble enseñanza en cuanto a la sanidad se refiere físicamente, pero más profundamente la sanidad del alma. Amén. Es que allá vamos. Lo que pasa, Javier, es que desafortunadamente, y esto lo hemos enseñado otras veces, el contexto emocional siempre ha sido una piedra para el contexto espiritual. Cuando a mí me invitan, me llaman a orar por un enfermo, yo siempre que oro por el enfermo digo: Padre, si es tu voluntad, en el nombre de Jesús, sana. Pero el contexto emocional dice: ahora yo declaro que está sano, sano, sano por las llagas de Cristo. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña en Isaías 53. La sanidad que más necesitamos nosotros es la del alma, porque Cristo me puede sanar de un cáncer, pero mi cuerpo eventualmente va a dejar de funcionar y va a morir. Y el milagro de la sanidad del cáncer muere con mi cuerpo, pero la sanidad del alma trasciende a la eternidad, y es allí donde nosotros tenemos que aterrizar, gloria a Dios, Javier, en esta enseñanza. Tenemos tantas cosas por las cuales orar, venir delante del Señor, entendernos a nosotros mismos. Mire, en la tierra hay una sola persona que me conoce, aparte de Dios, mejor de lo que nadie me ha conocido. Se llama Debri Morales. Sí, yo lo acepto, es así. Y me dice cosas a veces que yo digo, pero es que es verdad. Mi mamá no me conoció. Mi mamá murió sin saber quién era su hijo. ¿Por qué? Porque es que tú necesitas ser sensible a lo que otro está viviendo para poder entenderlo. Y mi esposa de alguna manera vivió las mismas situaciones que viví yo de niño. Yo sé lo que ella vivió y entiendo su contexto. Y ella sabe lo que yo viví. Cuando Isaías 53 habla, por su llaga todos fuimos curados,
esa palabra trasciende a la eternidad. Porque si fuera simplemente, ay pastor, tengo dolor, tengo cólico renal, ore por el cólico renal, oremos por el cólico renal y el Señor se glorifica. Pero el milagro tiene un propósito y es mostrar que Dios es real. Pero realmente, ¿a dónde quiere trascender Dios? A la eternidad de nuestra alma. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. ¿Dónde empezamos nosotros en ese proceso de sanidad del alma? ¿Cómo se empiezan a curar las heridas del alma? En primer lugar, aceptando que tienes una herida. En primer lugar, reconociendo que no estás bien. Que aquello que ya debiera ser tu pasado todavía te está doliendo. Eso no es pecado. Eso es ser sensato bíblicamente, espiritualmente hablando. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nuestras actitudes deben estar enmarcadas en la verdad. Yo no puedo decir, no, yo no peco, yo no fallo. Tú eres la que está mal, yo estoy bien. Porque aquí dice la Biblia que si yo digo que no tengo pecado, me estoy engañando a mí mismo. ¿Por qué? Porque al final lo que uno es se nota, es evidente. Primera de Juan 1, 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está el Espíritu Santo trabajando. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso a Él y su palabra no está en nosotros. Y seguimos, Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno comete pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué pasa, iglesia? Tú no puedes cambiar el pasado. El pasado ya no se puede cambiar. Lo que vivió tu papá no se puede cambiar. Lo que tu papá hizo y que te llevó, lo que tu madre hizo y que te llevó a tomar decisiones equivocadas, ya no lo puedes cambiar. Pero puedes cambiar tu futuro. Y eso se logra cambiando tu hoy. Eso se logra sanando tu alma. Eso se logra reconociendo que tienes el alma dolida, que tienes el alma herida, que todavía hay cosas allí que tú no habías aceptado que te están doliendo. Que todavía recuerdas cuando esperaste aquel regalo de papá que nunca llegó. Que todavía recuerdas el momento de tu cumpleaños cuando nunca se acordó de ti. Todo eso forma parte del dolor en el alma, de las heridas del alma. Que todavía te acuerdas cuando fuiste donde tu papá a pedirle ayuda y te dijo, no me moleste, vaya y resuelve en otro lado. Todo eso duele, todo eso marca, pero ahora tenemos la oportunidad de recibir una sanidad y es voluntad nuestra, porque la voluntad de Dios siempre está dispuesta. El pasado no se puede cambiar. No podemos juzgar a los que nos dañaron, pero sí podemos cambiar el futuro. Y el futuro de nosotros se cambia hoy. Debes acceder al perdón, porque Dios desea hacerlo. Tienes que perdonarte a ti mismo. Y debes pedir perdón a quien has herido a tiempo. El perdón cura las heridas del alma. Cuando uno va donde el Señor a decirle perdón porque he pecado, usted debe tener la fe necesaria para aceptar que Dios te perdonó. Los sentimientos de culpa son una estrategia que Satanás utiliza para hacerte sentir que Dios no te ha perdonado. Y cuando aceptamos los sentimientos de culpa, terminamos arrastrando la cadena de la herida del alma como si Dios no hubiera hecho nada en nosotros.
Es allí donde encontramos cristianos que se congregan, que conocen la palabra, que le sirven al Señor, pero su vida no refleja la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque están atados a los sentimientos de culpa. Cristo me perdonó, soy libre. ¿Que no te acuerdas lo que tú hiciste? Sí me acuerdo, pero ya no lo llevo como carga. ¿Que no te acuerdas que tú dañaste? Sí me acuerdo, pero ya no me marca el alma. Cristo me perdonó. Ahora, les decía que yo mismo me decía que era una porquería. Yo mismo me consideraba una basura. Yo mismo me sentía que daba asco. Yo mismo lo experimenté. Eso no puedo seguirlo viviendo si estoy en Cristo. Porque si Cristo derramó su sangre una sola vez, para los que riegan la sangre cada vez que oran, la sangre fue derramada una sola vez, lo dice Hebreos 10 clarito. Derramó su sangre una sola vez para limpiarnos de los pecados que nos condenaban y que tenían las heridas de nuestra alma abierta, sangrante. Yo no entiendo cómo un cristiano o una cristiana no acepta nunca una corrección. Ese eres tú. Yo. Ahí hay un problema todavía. ¿Por qué? Porque es que todos tenemos culpa de algo. Todos tenemos algo que decirle al Señor, Señor, es verdad. Nuestra manera de actuar, nuestra actitud defensiva, agresiva, denota que hay una herida en el alma que todavía está haciendo daño allí y que hay que sanar, porque no tiene sentido vivir una vida amargada, vivir una vida frustrada, vivir una vida triste, opaca, vacía. Tienes que perdonarte a ti mismo, a ti misma. Tienes que entender que si Dios te perdonó, no puedes aceptar en tu cabeza que no eres digno o digna de misericordia, que no eres digno o digna de una segunda oportunidad. Que Dios no te está juzgando por aquello que ya te perdonó. Tú eres libre. Cristo te ha hecho libre. Libre. Por tanto, su llaga ha producido un efecto de sanidad en tu alma. La llaga de tu alma ha sido cauterizada. Cristo en la cruz lo hizo. El tema es, ¿tú lo crees? Porque si tú lo crees, tu rostro debe reflejarlo. Yo veo cristianas y cristianos, usted los ve caminando como si llevaran el mundo sobre su espalda. ¿Cómo está, hermano? En gozo, en victoria, bendecido para... Eso no es gozo. Eso simplemente son frases que se han pegado en la boca, pero que no están en el corazón. Hay que sanar el alma. Y cuando el alma sane, se va a notar por fuera. Colosenses 3:13. Ya vamos a terminar. Mira lo que dice Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Creo que este es el versículo clave para terminar esta enseñanza y recordarle a usted que está con nosotros aquí, a usted que está allí en la distancia, que no tiene sentido seguir a Cristo
y seguir con las heridas del alma abiertas. Que el pasado no puede seguir gobernando tu presente. Y que la única manera que el pasado tenga autoridad sobre tu hoy es porque tus heridas siguen abiertas. Qué bueno que puedas sentarte con esa persona, si está vivo o está viva, y poderle hacer entender que aunque se ha equivocado, que aunque te ha fallado, lo amas, le amas y lo respetas y lo valoras. Ninguno es perfecto en la tierra. Y este mensaje me parece tan propicio para el momento que está atravesando el mundo y la iglesia. Porque no podemos ir a dar amor allá afuera si no sanamos primero nuestro corazón acá adentro. No podemos estar viviendo momentos emocionales. Vamos a alcanzar almas para Cristo. Amén, pastor, vamos. Sí, pero primero sana tu corazón. Porque simplemente estarás viviendo un momento emocional que a los 8 días se te olvidó lo que ibas a hacer. Las cosas tienen que fluir del espíritu hacia nuestra alma. Porque cuando vienen del espíritu al alma, eso no se quita de ahí. Eso queda allí. Una iglesia sana, una familia sana, es una bendición para un mundo en caos como el que estamos. Van a ser padres. Ser papá es un privilegio, es una bendición. Anoche estábamos reunidos todos en casa, todos. Andrea y yo. Lo que no aprendiste a hacer de niño, porque sí se puede. Qué bueno que podamos salir de la comodidad es que yo soy así y Dios me ama así, pero es que no basta saber que eres así. Dios te amó así, pero ninguno que haya tenido un encuentro personal con Cristo sigue igual. Yo no puedo decir sigo a Cristo si mi vida sigue metida en el mismo barril sin fondo en el que estaba antes de conocerlo. Estamos en un proceso. Estamos en las manos del Señor. Confiemos en Él. Él sabe lo que está haciendo. Y como hablábamos el miércoles, antes de pensar en ir a hacer campañas apoteósicas a los parques, a los estadios, hagamos campañas apoteósicas en nuestro corazón. La primera alma que hay que sanar es la de nosotros. De allí adelante, seamos instrumentos para sanar más almas. Heridas del alma son heridas invisibles, por eso pasan muchas veces desapercibidas. Pero todas esas personas que tú ves hoy como enemigos, como antagonistas tuyos, realmente son personas dolidas, heridas, y que si te atacan es porque lo que ven en ti muchas veces les confronta con lo que ellos quisieran ser. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Quiero decirte, iglesia, que el Espíritu Santo habla a todos, porque también habla a mi vida, habla a mi familia, habla a la iglesia. Y oro en el nombre de Jesús para que esta palabra pueda hablar a personas que hoy están marcadas, que tienen heridas abiertas en el alma. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu infinita misericordia.
En el nombre de Jesús, hoy acudimos a ti. Estamos delante de tu presencia en esta hora para reconocer, Dios, que aún en nuestra alma hay golpes, hay heridas, hay marcas que duelen y que de alguna manera nos han estado afectando. Pero hoy, en el nombre de Jesús, Padre, nos presentamos delante de ti. En primer lugar, reconociendo que es así, que necesito sanar, que necesito que tu presencia en mi alma cicatrice todo aquello que persiste en doler, que persiste en marcar, en recordarme todo el dolor, todo lo que vivimos. Y en el nombre de Jesús, amado Padre Celestial, rogamos que tu Espíritu sane en nosotros todas esas heridas y nos enseñes a perdonar al que se fue, al que no estuvo, al que ofendió, al que te abandonó, al que no te dio, al que no te abrazó, al que te maldijo, al que te rechazó. Es un tiempo propicio para pedirte, Padre, perdónanos por atesorar el resentimiento y la amargura. Perdónanos por justificar nuestros actos cuando, estando en Cristo, lo único que necesitábamos era aceptar que necesitábamos de ti. Que tú puedes cambiar nuestro lamento en danza, nuestra tristeza en gozo. Hoy entregamos, hoy voluntariamente, Señor, renunciamos al dolor, renunciamos al sufrimiento, renunciamos a los juicios, renunciamos a todas las palabras que en su momento fueron lanzas, saetas en nuestro corazón. Y en el nombre de Jesús te damos la gloria. Cuando todo el mundo dijo que no teníamos nada que dar ni que hacer en esta tierra. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y por favor permite que esta palabra pueda edificar vidas, pueda confrontar, pueda exhortar, pero que también pueda animar al que está herido, al que está dolido, a creer y a confiar, que puede refugiarse confiadamente en ti, que puede abandonarse totalmente en tus manos, sabiendo que tú nos soportas, que tú nos sustentas, que tú nos restauras, que tú nos sanas, que tú nos sostienes. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Recibe gloria, recibe honra, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Gloria a Dios. Quiero invitar a nuestros hermanos que están allí en la distancia a que, si el Señor no ha venido, el miércoles 7 de la noche, hora de Colombia, nos estemos conectando una vez más. Dios les bendiga a todos.